Bueno, un saludo a todos. Vamos a empezar aquí con la exposición del ítem número 3 en la materia de práctica profesional con el arquitecto Sergio Espinosa y mi persona Trujillo Aguilar Yosene Alejandra. En el contenido se van a realizar 12 puntos: objetivo, alcanzar responsabilidades, normativas y permisos, equipos y herramientas, operación, variables, sistema integrado de gestión, presupuesto, tiempo de ejecución, perspectiva arquitectónica, recomendaciones y un glosario con algunos términos que no se conocían o son poco comunes. Como introducción tenemos que las columnas rectangulares construidas en hormigón armado vinculan estructuralmente la superestructura, que es toda la parte superior del edificio, aportando estabilidad y soporte vertical a los diferentes niveles del edificio. Estas columnas trabajan predominantemente a compresión, aunque también pueden estar sometidas a momentos flexores, esfuerzos cortantes o combinaciones complejas de carga muy leves. Bueno, aquí primero vamos a realizar un pequeño concepto acerca de los tipos de columnas para poder clasificar el tipo de columna que nosotros tenemos en obra. Entonces, como les decía, las columnas son elementos estructurales verticales que transmiten las cargas de una edificación, como de las losas, las vigas o los techos, hacia los cimientos, que son los pilotes, a través del cabezal. Y los pilotes transfieren estas cargas al suelo, al terreno. Su función principal es soportar las cargas de compresión, garantizando la estabilidad y la resistencia del edificio. Pueden ser de diferentes formas, materiales. Aquí, como se va a explicar, aquí tenemos según su forma, que son las rectangulares o cuadradas. Nos dicen que estas son las más comunes en los edificios, son fáciles de construir y son modulares. Aquí se puede ver cómo es que va al interior. Se tienen los estribos, que están en color rojo, y luego los refuerzos o el armado. En las cilíndricas pues son usadas por razones estéticas, donde hay cargas axiales uniformes, y aquí se puede ver cómo es su interior. Tiene los estribos circulares y, bueno, los estribos en espiral, mejor dicho. Y ahí está el armado principal. Las poligonales pues son columnas con formas hexagonales, octogonales y demás, y son más decorativas. Aquí se puede ver cómo van. Aquí se tiene un interior y donde está la alrededor es la base de la columna, y tienen estas formas en varias esquinas. Tenemos las columnas cruciformes, que son formas de cruces, son usadas para optimizar un área de carga o en alguna estructura. Aquí se puede ver, por ejemplo, al lado de la misma columna, una en forma cruz, como les decía, y esta la acá abajo. Luego tenemos, según el tipo de materiales, tenemos en hormigón armado, que es la muy usada en las edificaciones, las de acero, que son para estructuras metálicas como galpones y demás, las de madera, que son una arquitectura bastante tradicional, y esas las podemos ver en el centro, en nuestro centro histórico de nuestra ciudad. Luego tenemos las mixtas, que son que vienen combinadas con hormigón y acero, y esto combina rigidez y ductibilidad. Entonces aquí se puede ver una imagen de cómo están combinadas. Luego tenemos, según su función estructural, que son las axiales, que estas soportan cargas verticales. Dan las compuestas combinadas, que soportan una carga vertical más un momento flector, y aquí se puede ver cómo es que es esta combinación. Para que pueda agarrar este perfil se colocó una malla y luego se realiza el respectivo vaciado. Luego tenemos las columnas cortas, que, como se dice, son una altura bastante reducida y son muy susceptibles al pandeo por una carga elevada. Luego tenemos las columnas largas, que son de altura mayor y son más vulnerables al pandeo lateral. O sea, aquí se puede formar. Luego tenemos, según nuestra clasificación, que tenemos columnas rectangulares de hormigón armado axiales. Bueno, sus características serían que son de alta resistencia a la compresión, tienen una buena integración con los muros y losas, tienen una optimización del espacio, o sea, puede ubicarse en esquinas o junto con los muros sin complicar un diseño. Su distribución es uniforme en su refuerzo. Su estabilidad estructural, pues nos dice que al trabajar axialmente aprovecha todo el material sin exagerar la flexión, y es excelente comportamiento ante las cargas verticales sísmicas. Como podemos ver, es fácil de construir y encofrar. En objetivo,
Pues tenemos como establecer los lineamientos para la ejecución de las columnas de hormigón armado del edificio MAC 51, asegurando el cumplimiento de las normativas técnicas vigentes, la asignación de las responsabilidades, el uso adecuado de equipos y las herramientas de implementación de un sistema integrado de control de calidad, presupuesto y tiempos de obras con el fin de garantizar la estabilidad estructural, seguridad y eficiencia constructiva del proyecto. Los objetivos específicos, más que todo en la parte de mi persona, pues está verificar en campo el reporteo, el armado, el cofrado, basado según los planos y las especificaciones. También registrar un avance diario con fotografías, mediciones y tener mi bitácora, que ese va a ser mi libro de órdenes. Luego observar los ensayos de calidad como la toma de propuesta, mediciones de integridad, apoyar con el control de materiales, cantidades como el acero, concreto, fenólico, lodo. Luego también aprender el lenguaje técnico en la obra, por algo estamos haciendo también un glosario. Elaborar informes técnicos de seguimiento, de observación. Nos piden muchas veces eso, de algún proceso o del vaciado incluso. Y también relacionar la teoría con la práctica, especialmente en este tema que son las columnas. En alcance. En alcance podemos decir que las columnas de hormigón armado, pues la unidad de medida va a ser metros cúbicos un metro, una cantidad estimada de 15 columnas que van a ser cada una de un cabezal y un alcance específico, pues que es la revisión correspondiente de los planos que nos van a dar, verificar esta integración de faenas, o sea, dónde va a ir almacenado, dónde se va a trabajar y demás. La revisión, asignación de responsabilidad, seguimiento continuo de un ítem dividido en las tres etapas, antes, un durante y después, así va a ser como vamos a aplicar este ítem. Luego el presupuesto y tiempo de ejecución, y con todo esto vamos a tener un pensamiento crítico como un futuro profesional y tomar buenas decisiones cuando nos toque realizar este tipo de ítem. En responsabilidades se trabaja con las dos empresas, la Gosen SR y Liana por la parte que estoy viendo yo. En Gosen SR tenemos al arquitecto Ignacio Valderrama y el chofer que nos va a brindar los materiales que se van a pedir y un guardia que va a quedar por las noches y los fines de semana. Y del otro lado tenemos al ingeniero Cerro Peñaranda, Antonio, y yo voy a ir como pasante de él va a ser mi tutor o mi guía. Y también se tienen al maestro albañil, el maestro encofrador, el maestro ferrista, cada uno con sus ayudantes respectivos. En normativas y permisos, pues tenemos para la columna en sí las normas bolivianas, la 1225.001 para diseño estructural de hormigón armado. Esta norma no va a aplicar acerca de los diseños, no va a dar lineamientos para seguir la sección, el refuerzo, la capacidad, los momentos y las LT. En la norma 1025 tenemos las cargas mínimas de diseño. Esto va a definir las cargas que se deben aplicar a las columnas como las vivas, las muertas, las accidentales o las de viento. Luego tenemos de diseño sismo resistente, que son un requisito para el diseño de columnas en zonas sísmicas. En esto no interfiere mucho, pero siempre hay que tenerlo en cuenta cuánto es lo mínimo o algo para tener algo ya listo. Luego tenemos las ensayos de control del hormigón y las de construcción en estructura de hormigón armado, que es una guía del proceso constructivo en sí. Y ahí nos van a explicar acerca de la madre, encofrado, vaciado, vibrado y curado. En los equipos y herramientas tenemos pues que se van a usar tenaz, alicate, amoladora, martillo, flexómetro, número de espátula, carretilla, balde, choclera, lápiz, guante, palas redondas, calaminas, alambre de amarre y pues madera para el cofrado. En el equipo tenemos el vibrador para el hormigón, las máquinas pilote, bueno, perdón, ya no, la bomba de hormigón y bueno, electrocavadora porque se va a acabar. En operación, aquí les explico, también va su nomenclatura, entonces desde aquí se comienza con el orden de los cabezales, que también es el mismo orden para las columnas, porque cada cabezal va a salir una columna. Y aquí se puede ver también lo que están así son las columnas, esta columna, 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 columna. Y ya esto es lo que se tiene acá, ya son pantallas, esto ya es para la parte del ascensor, eso no cuenta como columna. Luego, para el proceso constructivo, como les dije, se va a aplicar con un antes, un durante y un después. En un antes tenemos primero que se va a ordenar todo nuestro espacio de trabajo, vamos a saber dónde trabajar y dónde almacenar
E incluso tenemos que tener nuestra oficina porque siempre tenemos que guardar recibos, tenemos en obra, por ejemplo, tenemos el libro de órdenes del edificio donde está anotado, digamos, qué se hizo cada día. Luego también se tiene el libro de materiales de ingresos y el libro de materiales de egresos, o sea, un material que nos llega de la empresa CIRSE, que es la empresa Gosen SRL, y también a veces ellos solicitan material y nosotros tenemos que reenviar, por ejemplo, entonces ahí se anota también el material que salió. Un ejemplo puede ser el vibrador, ahí se nota que llegó vibrador de Gosen y luego cuando ya no lo usamos la devolvemos porque ellos la ocupan en otra hora, entonces ahí se nota como un ingreso de ese material. Así va como es el plano de este terreno, tenemos el ingreso en la parte más angosta y luego nuestros vecinos a nuestros alrededores. Para la columna, en adelante se va a continuar con un solo ejemplo que sería el antes. Entonces vamos a trabajar con la número 4. Según esto, como les dije hace rato, ya les estaba explicando un poco que este iba a ser nuestro proceso constructivo de antes columna, que también fue una parte del durante de nuestro cabezal. Ahí tenemos un pequeño video, cómo fue que se estaba colocando. Bueno, a esta armadura, como les dije, se llama armadura de arranque para la columna. Entonces esto viene desde el cabezal, desde la parte de abajo, y así es como se bordan para los lados y las patitas para allá. Entonces, esta armadura principal que se tiene es la armadura azul que va en cada esquina de la columna. Esta armadura es fierro de 20, aquí se puede ver en la imagen, fierro de 20. Luego tenemos, bueno, esta explicación es una explicación según el plano. Más adelante les voy a explicar en cómo quedó. Luego tenemos, nos dice que tienen que ir 2 fierros de 16 en el número verde, que esta ya es la armadura secundaria, y a los lados, en la cara más corta de la columna, se tiene fierro de 12, y aquí nos explica y la longitud que debe ir. Así va en el plano, así nos muestra el plano y nos muestra ahí también cómo que tiene que ir. Nos dice 2 por 7 por phi de 16, entonces dice que en cada cara, en 2 caras, van a ir 7 fierros de 16. Entonces, en esta cara 7, en la cara más larga, y en otra cara más larga también otros 7, total 14. 14 barritas. Continuando. En los planos nos dan así y uno se fija. Bueno, 1, 2, 3, 4. Bajamos y aquí nos dicen los niveles. Piso 2, piso 1, cimentación. Nosotros estamos en cimentación, entonces aquí está. Y estos datos son los que nos dan. Así también nos muestran otra parte porque tienen que ser los planos bien específicos para saber qué es lo que se va a hacer. Y aquí nos dice, como les decía, aquí nos va a explicar ya de forma vertical los estribos como hacer en el arranque, como les decía, en la parte donde está el cabezal, esa armadura, se colocan 3 estribos. ¿Estribos de cuánto? De fierro de 6 milímetros de diámetro. Y luego, del intervalo de 0 a 50 centímetros, se colocan 5 con una separación de 10 centímetros. Y de 50 a 1 metro con 43 se colocan 7 estribos con una separación de 14 centímetros. Y aquí nos explica, bueno, aquí estaba como les explicaba hace rato la armadura de arranque. 4 fierros, o sea, en cada esquina, 1, 2, 3, 4 fierros de 20, 2 fierros de 12 en las caras más cortas, aquí y aquí 2, y luego 14 fierros de 16, o sea, 7 a esta cara y 7 a esta otra cara. Aquí nos dicen la longitud de cómo va a ir. Esta es para la armadura longitudinal, 2 metros con 25, la de 12, 1 metro con 90, y la de 14, esta ya es la parte de la armadura, o sea, después del arranque, el arranque tiene estas medidas, que es 3 metros con 5, 2 con 70 y 2 con 80. Entonces, esto es solo para el arranque. Luego se va a generar un traslape donde se van a colocar estas longitudes. Estas longitudes tienen que ser de la armadura en sí. Continuando, en el proceso constructivo, antes, se van a decir que se van a trazar con precisión los ejes y las dimensiones. Esta columna mide 30 por 65 centímetros. Entonces, primero con la choclera se marca en el suelo la dimensión de la columna.
Claro, como les decía, esta es la armadura de arranque y luego se va marcando. Luego también se marca en el muro con su debido recubrimiento, 2.5 centímetros. Se va a usar el nivel, la plomada. Y aquí se puede ver cómo tiene que quedar todo en eje. Aquí lo marqué con amarillo donde está marcado. La de acá que no está marcada es la línea topográfica, como les dije, de acá a acá hay 1 metro. Y aquí en este recuadro nos muestra el chocleado abajo. Luego en el durante tenemos que se cambió el armado de las columnas debido a que las barras estaban muy juntas y esto no dejaría que el hormigón fluya. Ustedes pueden decir, claro, lo calculamos, el recubrimiento 2.5, el diámetro dijimos que este era fierro de 20, o sea, 20 milímetros, 2 centímetros, en total le decimos que hay 4,5 centímetros. Entonces hacemos aquí el cálculo correspondiente y nos sale 7,5 centímetros. Y esto cumple según la norma, es más de 4 centímetros el espaciamiento, porque se puede decir que también entra la aguja de la vibradora. Pero tenemos que tener en cuenta que vamos a generar este traslape de acá. Y este traslape, pues, no, como pueden ver ahí, miren, las dos barras se unen y entonces ese espacio queda más disminuido. Y si hubiera sido 7 centímetros más este traslape que se va a generar aquí, 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 en la unión de estos fierros, entonces el espacio hubiera sido mucho menos y no hubiera cumplido. Así que se hizo un cambio y el cambio fue así. Se cambió el fierro de 14, o sea, la cantidad y también el diámetro para la cara más corta. Para la cara más corta, para la cara más larga, se utilizaron 10 fierros con un diámetro de 16 milímetros, ya no 7. O sea, aquí se armaron los 7 en cada cara y acá se armaron 5 en cada cara. Entonces se utilizaron 10 fierros. Y en la cara más corta, como se hace el pedido de el material tardado y en realidad en obra el tiempo siempre viene siendo dinero, o sea, tiempo perdido, dinero perdido. Entonces, como se tenía bastante material de este diámetro, se optó por colocarlo y el espaciamiento aún cumplía, entonces una vez a trabajar con lo que se tiene. Y funcionó bastante bien, aquí se puede ver cómo quedó el traslape, quedó bastante espacio, entonces cuando se mete la aguja vibradora, el hormigón va a poder fluir bastante bien, cubrir toda esta armadura. Aquí nos muestra la armadura de arranque y luego de aquí toda la armadura general. Aquí se pueden ver los estribos, los contabilicé y llegaron a ser 29 estribos con un fierro de diámetro de 6 milímetros. Aquí se puede ver en la cara más corta, el de 2 y las 5 barras de fierro de 16 milímetros. Bueno, para el proceso constructivo en un durante tenemos que los fenólicos se van a cortar según las dimensiones de la columna, en este caso 30 por 65 centímetros. Se van a armar estas cajas de moldura que se pueden ver acá a 90 grados exactos, porque tienen que quedar bien vertical eso. Luego se colocan estos listones de refuerzo que a esta actividad ellos le llaman flechar. También se va a aplicar aceite al interior para que facilite el desencofrado sin dañar esta superficie. Durante vamos a continuar. Bueno, el vaciado va a comenzar a las 10:30 y termina al mediodía. Se van a vaciar en realidad 3 columnas que equivalen a 48 minutos por columna. El hormigón que se va a usar fue un hormigón H25 y su vibrado que se realizó en 3 etapas. El volumen geométrico que se utilizó para este vaciado fue 0,68 metros cúbicos con un margen de pérdida al 10%. Entonces el volumen total a pedir al mixer por columna fue de 0,75 metros cúbicos de hormigón. Y antes de iniciar este vaciado, pues también se van a humedecer un poco estas columnas, uno de los fierros, la armadura. Y acá se tiene, bueno, perdón.
continuando, perdón, al final este vaciado tuvimos un percance que fue que hubo una fuga en la parte de abajo, aquí se puede ver cómo, para cuando nosotros nos encontremos con este tipo de detalle, pues se para ese momento del vaciado y se debe corregir esa fuga, porque como les digo es material perdido. Entonces, como llegó a pasar esto, también se tenía el miedo, se puede decir, de que reviente todo el armado. Así que el último vaciado se realizó con bastante cuidado y se realizaron aquí en dos etapas el vibrado. Y en la última etapa del vibrado, pues ya se utilizó esta varilla. El maestro simulaba un tipo de vibrado, o sea, colocándolo y sacándolo. Y se fue vaciando para que también alcance. Y mientras se hacía esto, también le daba pequeños golpes aquí con el martillo, con un martillo de goma, y así no queden estos huecos. O sea, cuando queda mal el vaciado y se ven un montón de huequitos, eso le llaman ellos cangrejera, para evitar esto. Y el vaciado pues siempre tiene que llegar al tope, y en el tope pues ya se reglea o se hace con un barilejo para que quede liso. En el después tenemos que después de 24 a 48 horas, dependiendo de nuestro clima, se puede retirar ya la madera con cuidado. Se comienza sacando estas soleras, que son las de acá, así, paso número 1, y luego se sacan de los costados, que ya es el paso número 2. Como variables tenemos que, en vez de usar, según sus características, ¿no?, que tenemos, vamos a usar una columna metálica que, bueno, su resistencia es alta, su durabilidad alta, su facilidad constructiva es mediano, pero no es tan complicado. Seguramente mucho más sencillo que el que estamos usando ahorita, porque no se va a requerir hacer tanto esfuerzo como un encofrado y demás. Y pues el costo es relativamente medio a alto. Y estos se utilizan para edificios industriales o edificios con grandes luces. Y pues en una hora es bastante bienvenido. Bueno, como tenemos que hacer una variable teórica, como supuesto tenemos este perfil metálico con un espesor de 6 a 10 milímetros según cálculo estructural, porque tampoco es que yo quiero de 6 milímetros y ya. La longitud de 3.5 va a ser un anclaje de placa base más pernos embebidos en el dado de hormigón. Le vamos a aplicar una estructura comercial. Bueno, esto se va a mantener en la misma obra, solamente es una variable a la que ya tenemos de hormigón. Bueno, como paso tenemos un reemplateo, una verificación de la base común antes. Se van a marcar, como siempre, siempre tenés que marcar dónde va a ser colocado, dónde vas a comenzar. Tenés que verificar la posición, la separación, la plomada. También tenés que asegurar el nivel que esté de la base de esta columna donde se va a empernar. Y pues si no está hecho, tenés que hacer un dado de hormigón. O sea, es como una pequeña base. Ejecutar el dado de concreto con las dimensiones según tu diseño. Vas a incluir el vaciado de los pernos con el anclaje, la plantilla y la fijación. Vas a curar el dado al menos 7 días antes de tu montaje metálico. Para la preparación de esta columna se hace en el taller primeramente y luego se la lleva a obra. Vas a soldar tu placa base al extremo, vas a incluir orificios de alineamiento con pernos, se debe hacer una limpieza de este perfil porque cuando se quedan los cortes quedan como astillosos. Entonces también se pule, se desangrasa y se eliminan los óxidos. Se aplica un primario corrosivo o si no que sea galvanizado, se lo puede exigir. Y las perforaciones adicionales para estas fijaciones se tienen que aplicar con topógrafo, perforaciones. Y pues durante se debe trasladar con un medio seguro todo esto, toda esta columna. Se debe colocar sobre los pernos el dado de cimiento, entonces se verifica la plomada o con un nivel láser, entonces luego se ajustan estas tuercas o arandelas y los niveladores temporales. Aquí tiene que haber un nivelador que va a agarrar esto. Luego
tenemos una inyección de grow bajo placa base. Entonces se coloca el grow no retráctil o un mortero fluido entre las placas bases y el dado para asegurar este contacto por completo. Y se puede usar un encofrado temporal si uno desea para esta unión. Luego en el final tenemos una revisión estructural donde tenés que ver que está alineado o si no ajustar más el tornillo a algún lado. Luego verificar que su pintura final, si es que lleva, aunque la mayoría sí, si es una columna impuesta. Y el sellado inferior que se requiere una protección contra un ingreso de humedad o aquí, acá, aquí en estas partecitas de acá se puede utilizar un sellador, un Zika. Luego, para el sistema integrado de gestión, aquí se va a dividir en 3 etapas en la seguridad ocupacional. Primero, aquí decimos que sí, el personal ocupó efectivamente todo su EPP, se señalizó las zonas de trabajo, se colocaron barras donde decía precaución, porque mientras iba excavando la retroexcavadora, pues entonces ellos tenían que saber dónde trabajar porque podían aplastar algún material. Luego también se usaron las herramientas en buen estado con protección adecuada, sí. El armado encofrado se realizó sin riesgos de caída, sí, no hubo daños de parte de ningún trabajador. Luego hubo un supervisor de seguridad presente durante las maniobras, sí, estaban el ingeniero, el arquitecto y por parte también mi persona. Se realizó una charla de seguridad antes del vaciado, sí, porque teníamos que quedar entre todos que tiene que alcanzar sí o sí el hormigón que se pide. Tiene que alcanzar, nunca tiene que sobrar. Y si es que llega a sobrar que pasó, se hace una simulación, una pequeña simulación con eso y que no está por demás. Entonces esto también evita que haya algún derrumbe y esto se hace en el muro del vecino. Y también eso queda como solidez para el vecino y para ti también. En seguridad medioambiental se tiene que el excedente de concreto fue recolectado y dispuesto adecuadamente. Se evitó el desperdicio de agua durante el curado del glacis. El encofrado fue realizado destinado para su recuperación. Sí, se realizó limpieza en el área luego del encofrado. Sí, se controló el ruido generado por herramientas cortas. Sí, se evitó el derrame de aceite. Sí, cumplimos con todo en calidad también. La columna fue ajustada según dimensiones. Sí, se respetó el recubrimiento. Sí. Se realizó el vibrado de hormigón con una aguja adecuada, sí, era de 25 milímetros, el encofrado estaba limpio, alineado y libre de deformaciones, pues sí, y se registraron los tiempos de curado y mantuvo la humedad mínima, sí, porque también estaban los encargados y mi persona. Lo que no se hizo, en parte, podemos decir que en la separación del material para reutilizarlo, reciclarlo, sobre todo, bueno, como hubo la excavación que le decía ese cabezal central para el ascensor es bastante gigante, esto fue más que todo retiro de tierra, pero se pudo haber reciclado lo que, como les dije, siempre se corta el pilote porque 1 metro de pilote no sirve, está contaminado, entonces ahí hay barras de acero que nos pudieron haber servido, no sé, para alguna otra cosa o incluso eso se puede vender igual. En presupuesto y tiempo de ejecución. Bueno, aquí está, según actividad, el replanteo y trazado uno lo puede realizar entre media hora a 1 hora. Aquí está en el día, lo puse en la mitad del día entonces. El armado del hacer de 4 a 6 horas, entonces esto puede ir en paralelo. Se colocó esto un día porque en realidad el clima también nos favorecía. Luego tenemos la colocación de armadura, que esto se puede realizar de 1 o 2 horas si es que hay 2 ayudantes, o perdón, si hay 3 ayudantes ya. El maestro y con sus 2 ayudantes lo realizan así, en 1 hora, súper bien. Pero como no eran 2 ayudantes nomás, entonces ellos a cada rato consultaban con mi persona o con alguien respecto a los planos, porque ellos no saben leerlos bien. Y esto se realizó en paralelo
no iría en sí el encofrado, pero sí el corte de la madera para el encofrado, que 3 a 5 horas. Y como aquí ya se utilizó media jornada, de esa media jornada en realidad podemos decir que ellos tardaron 3 horas, 3 y medio máximo. De eso ya empezó a continuar con el encofrado. Aquí ya sí estuvieron todos los trabajadores porque tenían que quedar de acuerdo que ese encofrado a la hora del vaciado no reviente por la presión del hormigón. Entonces aquí sí estaban todos. Luego tenemos también después el vaciado, que fue rápido, 48 minutos, o incluso puede ser menos. En otro caso duró eso. Luego tenemos el curado inicial y la protección. Entonces aquí ya se hace, después de, después de media hora ya podés, en realidad protección sí después de media hora, pero el curado ya después de 24 horas ya puedes empezar. El desencofrado no es aconsejable hacerlo 1 hora después, perdón, esto fue un error. Aquí tienes que esperar la resistencia por lo menos al 70% igual de la columna. Entonces lo realizas 3 días después. A ver, actualizando entonces estos datos del tiempo con la debida disculpa, entonces el total estimado se tiene de columna serían de 5 a 6 días, pero con el desencofrado, o sea, todo completo, ¿no? Entonces pongámosle 5 días hábiles, por favor. Ahora para el presupuesto, bueno, el presupuesto no nos da muchos datos, a veces sí, a veces no. En los datos que tengo sí se coloca acá, por ejemplo, el hormigón, aquí del acero. También nos dieron un pequeño dato que se anotó acá, que se tiene un estimado, porque simplemente para buscar esos datos vas ahora, vas a la empresa y la empresa no te quiere dar a menos que vengas completamente como el representante y con la intención de comprar. Y aquí se tiene pues lo que se fue usando. En limpieza se puso más que todo por el retiro del material, 150 bolivianos. Y pues también se coloca un porcentaje de herramientas porque el vibrador fue alquilado, entonces ahí van estos precios, el hilo también, son cosas que no siempre la toman en cuenta, ¿no? Pero uno siempre tiene que tomarlo como herramientas y pérdida. ¿Ven? Entonces tenemos que el costo de columna es aproximadamente de 2.819 bolivianos. En perspectiva arquitectónica respecto a las columnas, decimos que este es un proyecto arquitectónico, puede crear bastantes pórticos y galerías con filtradas. También decimos que delimita zonas de encerramiento, puede poner una estructura como parte de un lenguaje visual y sirve como un ritmo visual en la fachada y los patios interiores. El último punto que me sorprendió fue como un simple cambio de un diámetro de barra va a mejorar esta distribución de la armadura. Como les mostré que se cambió de fierro de 16, entonces cambió también la cantidad, que antes era 7 en la cara más larga y luego cambió a 5, ¿no? Y pues siempre me dijeron acá, por ejemplo, cuando uno realiza estos cambios, nunca tenés que cambiar a menor, siempre puede ser o lo que está o puede ser más, pero tampoco tenés que salirte de ese más, que no sea muy por demás, porque también eso es perjudicial. En este caso me sorprendió bastante, quedó bastante bien, se adelantó bastante con el tiempo incluso. En recomendaciones, pues las recomendaciones las más comunes que se tiene, que tenés que verificar tus ejes, tus alineaciones, siempre que estén plomadas, porque normalmente uno le dice al trabajador, y me pasó a mí, que si ya estaba, le dije ya estaba plomado todo, la armadura tiene que seguir una alineación, y me confirmó que sí. Cuando llegó mediodía yo fui a verificar que ya esté todo emplomado y demás, y efectivamente faltaba un poco.
Entonces ellos procedieron a desamarrar y volver a amarrar para ajustarlo y que quede bien. Luego también tienen que verificar que el espaciamiento entre barra cumpla. También está el encofrado, tienen que verificar que la madera esté bien, que no tenga algún tipo, no sé, de rajadura. No sería rajadura, ¿no? Sino que a veces las maderas se contaminan por estos tipos de insectos que la mayoría lo conoce como termita. Y pues uno tiene que verificar todo eso, porque con eso se puede generar una fuga o se puede desarmar nuestro encofrado. Luego tenés que fijar bien el encofrado también con los clavos, los tensores, con los puntales o con este proceso conductivo que le dicen flechar. Entonces esto tiene que estar bien apoyado al suelo también. Tenés que verificar que todo esto esté aplomado y bien nivelado. Bueno, con el hormigón se puede decir que al momento de hacer el vibrado, que cuando ingrese la vibradora no lo saquen así de golpe, porque al sacarlo de golpe queda en el interior un espacio vacío, un espacio de aire y esto también es perjudicial. También en el curado que no tenés que descuidar esto, se tiene que mantener, tenés que rociar agua, mandar con una cubeta de agua que lo humedezcan para que llegue a su última resistencia completamente, ¿no? Luego el desencofrado se desencofra cuidadosamente también, ¿no? Se retira primero las caras. Bueno, primero dijimos que se retira la solera, o sea, el flechado, y ya luego las caras. Y ahí tenés que revisar también las fisuras o desprendimientos, tenés que revisar todo. Estos desprendimientos se llaman nidos de abeja, que quedan así como que pegaditos y demás. Y en seguridad, pues controlar que todos usen sus guantes, sus camisas, en este caso usaron ellos botas porque debido al terreno, todo que cumplan las dimensiones y tenés que documentar igual cada etapa. Aquí les tengo las entrevistas donde se habló igual con el maestro Raimundo. Es como una continuación del anterior video. Necesita ayuda. Eso se refiere al estribo. Bueno, aquí ya lo que... Luego aquí continuando. Bueno, ahí fue un error porque me refería al encofrado del cabezal en realidad. Sí, con lo que se vio el encofrado del cabezal fue muy sencillo. Y de la columna no. Aquí le pregunté para que quede claro. Porque tenemos que saber qué saben también ellos para poder hablar en el mismo idioma, por decirlo así. Bueno, aquí hablamos con el encargado del mixer. Bueno, sí se pidió en ese momento que esté el material un poquito más fluido, porque estaba un poco seco.
Bueno, esa fue la entrevista que se hizo al maestro fierrista y al encargado del mixer, porque igual yo tenía esa duda de cómo es que llegaba el material. Bueno, aquí tenemos el glosario y pues eh, un pequeño glosario acerca de qué significaba. Por ejemplo, aquí me llamó bastante la atención el traslape, que era donde las barras de acero se sobreponen y se aseguran para tener una continuidad de transmisión de fuerzas, y su longitud depende del tipo de acero y del diámetro también. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.